vamos a aprender sobre la inmanencia de Dios, sobre la inmanencia de Dios. Estamos, hermanos, en el mes de septiembre, donde nos estamos enfocando en las misiones. Nos estamos enfocando en las misiones, pero como ya bien se ha dicho, no se limita al mes de septiembre, sino que las misiones son el trabajo de la iglesia, por lo que debemos nosotros de hacerla cumplir todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Y la iglesia, hermanos, va avanzando. A medida que va creciendo, va avanzando. En estos días, a finales de este mes, estaremos enviando a un nuevo misionero a Nueva Zelanda. A Nueva Zelanda, sí. El hermano pastor Gerson Ramírez, muchos de ustedes lo conocen. Ya hace un año, más de un año, se ha venido trabajando para que él y su familia vayan para esa parte, para continuar con las misiones que ya se están haciendo allá. Pues tenemos al misionero Alexander Fajardo también allá, y al misionero John Toro, que está en Australia. Y la iglesia está creciendo allá, hermanos, en esas regiones, y gente de toda nacionalidad se está convirtiendo al Señor, porque los misioneros allá están predicando en inglés, están enseñando en inglés, por lo que están convirtiéndose japoneses, hindúes, de toda clase de cultura, están recibiendo el evangelio y están entendiendo y están convirtiéndose al Señor. Amén. Por lo que nosotros vamos a continuar orando por ellos, para que Dios los use y Dios los guíe a esos lugares donde ellos tienen que llegar para establecer la iglesia del Señor. Aleluya. Y usted se preguntará, hermano Israel, ¿y qué tiene que ver la misión con la inmanencia de Dios? Aleluya. Pues tiene que ver en todo, porque para nosotros entender qué significa esta palabra, entonces para poder entender su significado, debemos de desglosarla al menos en dos partes, ya que la palabra proviene del latín, de un latín tardío, que es la inmanentia, que a su vez se deriva del participio presente del verbo inmanere. Y como mencioné, si la desglosamos o descomponemos sus raíces latinas, entonces podríamos decir que in sería un prefijo que significa en o dentro, y manere, que sería la otra parte de la palabra, un verbo que significa permanecer, quedarse o estar. Ella tiene ya como un sentido. Por lo tanto, la etimología de la palabra apunta a la idea, gloria al Señor, de permanecer dentro o estar presente en el interior. Acuérdense que estamos hablando de la inmanencia de Dios. Gloria al Señor. Que esta palabra también contrasta o pareciera contrastar con la palabra que también identifica a Dios como la trascendencia de Dios, que parece ser que la trascendencia de Dios se opusiera a la inmanencia de Dios, porque, como explicamos, significa permanecer dentro o estar en el interior
como lo que nosotros experimentamos en nuestra nueva vida en Cristo, que ahora nosotros no andamos con Dios, sino que estamos en Él y Él está en nosotros. Cuando que la trascendencia de Dios es aquella que nosotros conocemos cuando dice que el trono de Dios, el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, si Dios está en el cielo, está como inalcanzable. Y hay también otros textos como lo que dice en el Nuevo Testamento de que Dios habita en luz inaccesible. Es decir, no se puede llegar allá donde está Él. Sería entonces la trascendencia de Dios. Él es, como dice la Biblia, Él es el alto y sublime. Pero entonces la inmanencia de Dios es de que Dios, aunque está hasta lo último y los confines del infinito, también está en mi corazón, porque Él está dentro de nosotros. Aleluya. Así es de que Dios es inmanente. Significa que Dios está activamente presente, que tiene que ver también con su omnipresencia. Pero en este caso, la omnipresencia y la inmanencia de Dios difieren un poco, porque Dios está presente en todo lugar, lo sabemos todos. Pero una cosa es que Dios esté presente y otra cosa es que Dios esté dentro y que permanezca dentro de su creación, de lo que Él ha creado. Significa que Dios está activamente presente, y preste atención, y opera dentro de su creación. Es decir, Él está trabajando. Él no solamente creó, sino que también sustenta, sostiene, sustenta todo lo creado. Por eso todo lo que existe, existe por el poder de Dios. Él está de alguna manera involucrado en todo, dando vida. Aleluya. Es la idea de que Dios no es un ser distante o ausente, sino que Él está involucrado directamente en el mundo y en la vida de las personas. Dios está ahí. Aleluya. Y el Salmo 139 dice de esta manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Está un hombre que tiene un conocimiento de la inmanencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, y ha experimentado en su vida que no hay un lugar donde él se pueda alejar, esconder, ocultar de la presencia de Dios. Y él hace la pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Concluye y dice: si subiere a los cielos, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí estás tú. La trascendencia de Dios en los cielos. Y dice la Biblia que Él con su presencia llena los cielos y llena la tierra. No hay un lugar donde Dios no se encuentre. Porque si existiera un lugar donde Dios no se encontrara, si lo existiera, sería un lugar sin vida. No existiera nada, ni aún un vacío. Porque todo lo que existe y conocemos, todo fue creado por Dios. Y Dios, aleluya, le da vida sosteniéndolo con el poder de su palabra. Gloria al Señor. Y dice entonces el escritor de este salmo: si subiere a los cielos, ahí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aleluya. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Gloria a Dios. Normalmente el ser humano cree que en la oscuridad nadie lo va a ver. Pero el salmista se da cuenta de una cosa, que el día y la oscuridad le es lo mismo a Dios. Porque Él no vive dentro de la oscuridad. Es más, Él creó todo. La luz, la oscuridad. Y Dios está en todo lugar involucrado, dando vida, ordenando. Gloria al Señor. Y dice entonces, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay un lugar entonces donde Dios se encuentre, porque Él está dentro de todo lo que Él ha creado. No hay un lugar donde Dios pueda ser limitado. Más bien, no hay un lugar donde nosotros o la creación misma de Dios en su totalidad pueda ocultarse de Él en lo mínimo. Porque ante Dios todas las cosas están al descubierto. Aleluya. Y ese entendimiento y ese conocimiento nos ha dado Dios a través del tiempo y a través de las Escrituras. Él se ha revelado de tal manera que el hombre ha llegado a conocerle tal como es. Gloria al Señor. No lo hemos visto con nuestros ojos físicamente, pero nos ha dado entendimiento para comprenderlo, para entenderlo, para saber cómo es que Él opera en nuestras vidas. Y de esa manera nosotros, hermanos, tener más seguridad, más confianza y más tranquilidad, sabiendo que en la inmanencia de Dios, Él permanece en mí, Él vive en mi interior. De manera que yo no me sienta solo por ningún momento. Gloria al Señor. De manera que yo no en mis oraciones levante mis manos y diga: Señor, tú que estás allá en el cielo, mira hacia abajo y ten por favor compasión de mí, ayúdame. Aunque su trono está en el cielo, la palabra del Señor dice de que Él está en su pueblo, está en nosotros, está con nosotros. Gloria al Señor, para ayudarnos, para guiarnos, para sanarnos, para darnos todo lo que es necesario. Gloria al Señor. Jeremías, en el capítulo 23, versículo 23 y 24, dice la palabra del Señor: Dios mismo, aleluya, afirma una gran verdad y dice: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. 24, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿Y qué dice tu Biblia? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aleluya. En esta porción de la palabra de Dios, Dios mismo afirma su presencia, hermanos, en todas partes. Dios mismo afirma
que está en todo lugar, así como está en los cielos, también está en la tierra, y así como está en la tierra, también está en nuestro corazón, porque Dios mora en nosotros. ¿No es eso algo grande? Probablemente algo increíble para muchas personas, como lo vio aquel que le edificó casa al Señor, como lo vio Salomón, y dijo: y es verdad que Dios habitará en esta casa, siendo el Dios de la gloria. Aleluya. Esa es la grandeza de Dios, esa es la grandeza de nuestro Señor, que siendo el Rey de la gloria, que llena los cielos y llena la tierra con su presencia, también habita, mora, permanece en el corazón individual de cada creyente, porque Él está ahí. Él no está lejos. Por eso dice: soy Dios de lejos solamente. Aleluya. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? Hermanos, no hay un lugar donde Dios no esté. No es de que Dios ve de lejos solamente, sino que Él está ahí. Y cada acción nuestra, cada movimiento que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, lo estamos haciendo delante de la presencia de Dios. Por lo que debemos de tener nosotros ese cuidado de no pecar contra Dios, sino que debemos de agradarlo siempre. ¿Por qué? Por el conocimiento que tenemos de que Dios está en todo lugar. Aleluya. Y en Isaías capítulo 57 y el versículo 15, también nos habla la palabra de Dios y nos muestra su trascendencia, pero también su inmanencia. Gloria al Señor, porque así dice, o así dijo el alto y sublime. No hay otro más alto que Él. El que habita ¿dónde? La eternidad, porque Él es el eternamente existente, y cuyo nombre es el Santo, porque no hay otro Dios santo como nuestro Dios. Aleluya. Mire, la trascendencia de Dios llega hasta ahí, pero la inmanencia de Dios se acerca a nosotros y dice: yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Para hacer qué? Para reavivarlo, para darle vida. Dice la palabra del Señor: para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Así es de que por ningún momento nos sintamos solos, porque el alto y sublime está ahí. El santo está ahí. Y no está ahí viendo qué te pasa simplemente, sino que está dentro de ti y está sintiendo tu dolor, está sintiendo tu desesperación, está sintiendo todo por lo que estás pasando. Pero entonces Dios te da este conocimiento para que tú confíes en Él, para que tú esperes a Él, porque Él en cualquier momento Él va a cumplir su palabra, porque dice que Él mora, Él habita ahí para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Y cuántas veces no hemos pasado quebranto nosotros? De una u otra manera hemos pasado quebrantos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir: en mi quebranto ahí vi la mano de Dios? En mi quebranto ahí vi que el Señor no me dejó, porque el Señor me fortaleció, me levantó. Aleluya. Y hoy yo puedo dar testimonio de que Él
estuvo presente siempre. Amén. Aleluya. Y no solamente para ver mi dolor, sino para ayudarme, para levantarme. Aleluya. Como dice el salmista, pacientemente clamé, esperé en Jehová y él oyó mi oración y me sacó del lodo cenagoso. Aleluya. Puso mis pies sobre roca firme. Aleluya. Porque eso es lo que Él hace, hermanos. La inmanencia de Dios es esa, de que Él está en el interior permanentemente, y aunque a veces nosotros lo sintamos ausente o lejos, quizá por nuestra condición, aleluya, quizá porque nosotros no nos hemos acercado lo suficientemente a Él, hemos descuidado nuestra vida espiritual y nuestra fe ha menguado. Quiero decirte que Dios está ahí. Dios está ahí. Gloria al Señor. Y en 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 16 dice la palabra de Dios que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Aleluya. Esto es necesario. Y no solamente es necesario leerlo, sino es necesario creerlo. Porque la incredulidad es una arma mortal. La incredulidad aleja al hombre de Dios. La incredulidad, hermanos, por eso la Biblia dice, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque la incredulidad es una arma que puede condenar al hombre, y es necesario que nosotros estemos convencidos de que somos templo de Dios. Es necesario que usted se despoje de esos pensamientos de que de pronto Dios no está viviendo en usted. Porque hay gente que lo piensa y lo cree. Los pensamientos del hombre son traicioneros. Dice que son perversos, son malos. Dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Tu corazón y el mío pueden decirnos cosas que no son verdad. Pero la palabra de Dios es verdad. Y me está diciendo siempre de que Dios, ¿qué hace? Él mora en mí. Y dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aleluya. El Espíritu de Dios mora en el corazón de cada uno de nosotros. Así es de que por ningún momento tus pensamientos, aunque te digan lo contrario, dile a tu corazón, yo creo que soy templo del Espíritu Santo y que soy morada de Dios y que el Espíritu de Dios no llegó a mí una vez y se fue, sino que Él llegó una vez y se quedó. Porque Él permanece. Él, hermanos, gloria al Señor, se quedó en el interior de cada uno de nosotros. En Juan, capítulo 14, nos deja el Señor Jesucristo la promesa de que Él vendría a morar, vendría a vivir, a quedarse en nosotros. Versículo 15, 16 y 17
Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Regla número 1, hay que amar al Señor para poder guardar los mandamientos del Señor. Porque si no lo amamos, definitivamente no vamos a obedecer a su palabra. Y luego viene la promesa: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hermanos, para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. El trascendente Dios viene para quedar con nosotros todos los días, para siempre. El Espíritu de verdad, aleluya, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué dice la promesa? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios morando en ustedes? Dele la gloria al Señor, porque eso Él lo pensó, Él lo planeó, y eso Él lo cumplió en nosotros. Gloria al Señor. Entonces, si usted sabe que el Espíritu de Dios mora en usted, que Dios mora en usted, que Él vive ahí, de que usted es templo y casa del Espíritu Santo, ¿vamos a asustarnos? ¿Vamos a afligirnos? ¿Vamos a angustiarnos? No. Más bien vamos a tener la confianza en que Él está ahí, porque Él es el que nos va a consolar en los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad, en los momentos, gloria al Señor, donde parece que quizá todas las cosas se nos han venido encima. Él está ahí, teniendo el control, porque está dando paz aún en la tormenta. Gloria al Señor. La paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Y esa paz que Dios da no evita los problemas. Esa paz que Dios da no evita las dificultades, no evita las enfermedades. Lo que Jesucristo está diciendo, que aún en medio de la crisis tú vas a tener paz. Eso es algo que como que no se entiende, ¿no? ¿Cómo así paz en medio de los problemas? Claro. Paz con Dios primeramente, y esa seguridad que Dios te da de que lo que llegó no llegó para quedarse, sino que eso es pasajero. Gloria al Señor. Tenemos, hermanos, que creerle al Señor de que Él está en nosotros, no porque Él quiera estar en nosotros, sino para Él operar en nosotros. Aleluya. Y Efesios capítulo 4 y versículo 6, dice la palabra del Señor de que tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en. Acuérdense de la palabra en, que es estar dentro o permanecer o estar en el interior. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, ¿dónde está Dios? En todos. En todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nadie puede existir si no es por Él. Nadie puede subsistir si no es por Él. Porque es verdad que Dios nos dio el poder de la procreación, pero el que da vida es Él. Aleluya. Y el que forma en el vientre de nuestra madre es Él. Volvamos al Salmo 139. Y en el versículo 13 en adelante, dice entonces la palabra del Señor: después de hablar de la omnipresencia y de la eminencia de Dios,
Dice de esta manera, porque tú formaste mis entrañas. Aleluya. Tú me hiciste, ¿dónde? En el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Porque ¿quién se daba cuenta? Más que la mamá, que sentía que eso iba creciendo y creciendo y creciendo. Pero el que lo estaba formando era Dios. Es Dios quien forma a los nuevos seres humanos, porque Él es el creador y el sustentador. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Pudimos ver a Dios, pero no hay niño que recuerde que estuvo en el vientre de su mamá. No hay niño que recuerde cómo nació. Pero en el momento íntimo de la creación, cuando Dios está formando el nuevo ser, cada ser humano pudo ver a Dios. Pero no lo recordamos. Por eso es necesario nacer de nuevo para volverlo a ver. Tal como es Él. Gloria al Señor Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Parece ser como que Dios tiene un diseño perfecto para formar a cada ser humano, porque usted sabe muy bien que aunque todos nos parecemos físicamente, en el sentido que tenemos, digo corporalmente, en el sentido que tenemos ojos, oídos y tenemos dos brazos, dos manos, todos tenemos los mismos huesos, todos somos diferentes. En el libro de Dios hay un ser humano único. Él no hace copias. Aunque nos da la oportunidad de parecernos a papá o a mamá, pero somos diferentes a ellos. Lo maravilloso que es nuestro Dios. Mire, desde la creación Él está involucrado directamente. ¿Y sabe qué es lo más grande del Señor? Que no solamente nos hizo, sino luego que nos hizo, Él forma un espíritu dentro de cada uno de nosotros, un espíritu que Él en ningún momento recicla, por lo que la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 12, exhortando al ser humano que se acuerde de su Creador en los días de su juventud, antes que llegue la vejez, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? Hoy, que eres joven. Y si hasta ahora te llegó de viejo la oportunidad, no te olvides de Él. Acuérdate de Él. Aleluya. Y luego dice el versículo siguiente, hablando alegóricamente sobre el cuerpo que se va deteriorando antes que se oscurezca el sol, que ya no puedas ver con tus ojos, y la luna y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Aleluya. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Aleluya. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Sigue diciendo. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela,
cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va ¿a dónde? A su morada eterna. ¿Cuál es la morada eterna? La muerte. Y los endechadores andarán alrededor de las calles. Y dice el versículo siguiente: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el versículo 7, ¿qué dice? Y el polvo vuelva ¿a dónde? A la tierra. El polvo es el cuerpo. ¿Y el espíritu? El espíritu es ese espíritu que formó Dios en cada ser humano. El hálito de vida. Vuelve a Él. ¿Por qué vuelve a Él? Porque le pertenece a Él. Salió de Él. Y hermanos, y esto es lo hermoso, que en cada ser humano vivo, ahí está la presencia de Dios. Aleluya. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y Dios no da ese espíritu a otro nuevo ser humano. Él le forma un nuevo espíritu de vida. Aleluya. Dios está ahí, presente. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17 y el versículo 28, dice estas hermosas palabras de que porque en Él vivimos. Como dicen algunos, ¿cuántos lo creen? En Él vivimos. Pero hay algo más importante. Y somos. De ser. Yo existo por Él. Aleluya. En Él vivimos y somos. Porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque el linaje suyo somos. Aleluya. Qué maravilloso tener un Dios como nuestro Dios, que no solamente da vida, sino que también la sustenta. Y en Él vivimos. Aleluya. En Él nos movemos. En Él somos. Como dice el Señor en Juan capítulo 15, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Esto es como para ilustrar cómo es de que en Él vivimos, cómo es de que en Él nos movemos, cómo es de que en Él somos. Y Él usa esta figura o esta analogía sobre la vid. Y dice: yo soy la vid verdadera. La vid verdadera es una planta, gloria al Señor. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y repite: yo soy la vid. ¿Y qué más dice? Vosotros los pámpanos. ¿Será que una rama puede existir sin el tronco? Primero el tronco y después la rama. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros vivimos en Él, nos movemos en Él, somos en Él. Aleluya.
porque Él lo hizo así, porque Él lo creó así. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Aleluya. Y terminemos el versículo 5 y dice entonces el versículo 5, el resto, y yo, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Él en nosotros, nosotros en él. ¡Qué maravilla! ¿Quién habría pensado esto antes, sino solamente nuestro Dios? Nosotros tenemos la oportunidad de poder inventar cosas, ¿verdad? Pero no podemos poner nuestra vida en las cosas. Podemos hacer electrodomésticos, podemos hacer vehículos, pero esas cosas solas no funcionan. Tiene que ponerlas a funcionar uno. Pero no podemos vivir en ellos como Dios vive en nosotros. Aleluya. Y si Dios vive en nosotros, hermanos, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Colosenses capítulo 1, 16 al 18. Dice la palabra de Dios en cuanto a la presencia misma de Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aclara. Las que están en los cielos y las que hay en la tierra, así se puedan ver o no se puedan ver, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él sobreviven, subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primero, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo nuestro Señor sea el primero. Aleluya. Él es el que hizo posible todas las cosas, pero también Él es el que sostiene todas las cosas. Gloria al Señor. Aleluya. Así es, hermanos, de que la inmanencia es prácticamente Dios dentro de la creación, sosteniéndola, interactuando con ella y manifestándose en la historia y en la vida cotidiana. Un ejemplo de esto es la idea que Dios, como Emanuel, la promesa que hace en Isaías capítulo 7 y el versículo 14, y es de que Él promete estar en su pueblo. Y dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23 dice: aleluya, en cumplimiento de esto, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, o Dios entre nosotros, o Dios dentro de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Él quiso estar en nosotros y Él lo ha cumplido. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno, hermanos, y su misericordia es para siempre. Miren lo que dice la palabra de Dios
Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Aquí hay algo importante que nosotros podemos aprender en esta mañana en cuanto a que Dios está involucrado en todo lo que existe, dándole vida, aleluya, sosteniéndola, nutriéndola con el poder de su palabra. Y le habla al pueblo el Señor Jesucristo y le dice que no se afane, porque el hombre, aunque tiene ese conocimiento de Dios, no deja de asustarse y de afanarse. Siempre nos afligimos, siempre nos da miedo. Tememos al porvenir. ¿Qué va a pasar? Se nos asusta el sueño. Pero dice la palabra de Dios: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y dice, hace una pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aleluya. Y aquí me quiero enfocar. Y dice el Señor: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y qué dice? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Encontramos aquí en las palabras de Jesucristo que Dios está involucrado en el sostenimiento, en la provisión, aún del alimento de las aves, porque es verdad, nosotros sabemos de que ellas no siembran, no ciegan, no recogen, no tienen graneros para guardar comida, ¿verdad que no? Todas las aves se acuestan al atardecer, se van a dormir y se levantan otro día en la mañana y naturalmente van y encuentran la comida. Jesús dice que esa comida no la encontraron, sino que Dios es quien las alimenta. ¿Por qué? Porque Él está involucrado en el sostenimiento de la vida de las aves. Pero ahora bien, dice la palabra: si Dios hace con ellas esto, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Sí. Hermanos, nosotros tenemos un valor más alto que las aves, o que todo ser viviente sobre la tierra. El ser humano es un ser muy especial para Dios. Versículo 27 dice, aleluya: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Leímos ya que el que da el crecimiento es el Señor, el que forma es el Señor. No crecimos porque por papá o por mamá, sino o por lo que nos dieron de comer. No, el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Por mucho que se esfuerce, no podrá añadir a su estatura. Por mucho que se esfuerce, no podrá cambiar el tono de su piel, no podrá cambiar sus ojos, por mucho que se esfuerce, porque ya en el libro de Dios está todo, hermanos. Amén. Ya Dios sabe cuál iba a ser mi estatura. Ya Dios sabe cuántos años de vida vamos a estar en esta tierra. Él lo conoce todo. Y mientras llega ese último día, Él nos sostiene. Gloria al Señor. Versículo siguiente. Dice de esta manera: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Está hablando ahora ya no de las aves, sino de las plantas. Versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Quién viste a los lirios? ¿Quién viste a las plantas? ¿Quién viste las flores? Aleluya. ¿Quién les da esa belleza? El Señor. El Señor. Y dice entonces el 30. Aleluya.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿qué dice Jesús? Porque son palabras del Señor. ¿Qué dice? Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Porque ese es el problema del ser humano. Falta de fe. Pero Él nos ha dado conocimiento y también nos ha dicho que nosotros le podemos pedir que nos aumente la fe. Amén. Y a veces la fe es por falta de sabiduría o de conocimiento. También le podemos decir, Señor, aumentanos el saber, aumentanos el conocimiento, porque entre mejor conocimiento tengamos de nuestro Dios, nuestra fe será mucho mejor. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad será mucho mejor, hermanos. Ya no nos vamos a sentir solos. Ya no nos vamos a sentir desamparados. Ya no nos vamos a sentir como que esto no tiene ninguna salida, esto no va a ningún lado. Porque vamos a estar seguros de que Dios está en nosotros. Dios tiene el control absoluto. Aleluya. Así no veas bien hacia dónde vas. Confía en Él. Porque Él va a iluminar tu entendimiento. Va a iluminar tu camino. Y te va a hacer llegar hasta donde Él desea que tú estés. Aleluya. Entonces dice el versículo siguiente. Sí, Señor. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Aleluya. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero hay que hacer algo. Versículo 33 y 34. Dice la palabra del Señor en el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que Dios, nuestro Padre Celestial, sabe que nosotros tenemos necesidad. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así es, hermanos, de que la trascendencia de Dios, que es más allá de la creación, aleluya, nos muestra su grandeza, pero también nos muestra su inmanencia de que Él está en nosotros, con nosotros, para ayudarnos, para vivificarnos. Y esto lo hace el Señor de alguna manera como para que nosotros lo podamos sentir, alcanzar, porque si al hombre le tocara ir al cielo para ver a Dios, eso es imposible para el ser humano. ¿Verdad que lo es? No hay ser humano que vaya a poder cruzarse las estrellas. Aunque el hombre viaja al espacio, pero hasta ahí nada más. Pero de ahí lo bajará el Señor. Lo va a bajar, claro, porque no le va a permitir el hombre está limitado a vivir en la tierra como ser humano. Porque el hombre necesita el oxígeno, necesita el alimento, necesita lo que se produce aquí. En los otros planetas no va, aunque tienen la idea que van a encontrar agua, que van a encontrar eso, cada planeta Dios lo hizo diferente. Cada parte de la creación Dios la hizo diferente. Y al hombre lo hizo del polvo de la tierra, y escrito está. Está escrito. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con este conocimiento vamos a vivir la vida que Dios nos permite vivir en la tierra
a plenitud en el temor de Dios. Aprendamos a vivir bien. Disfrutemos la vida. Gloria al Señor. Van a llegar, hermanos, días malos. Le llegaron a Job, le llegaron a Abraham, le llegaron a David, le llegaron a los apóstoles, le llegó a la iglesia primitiva, le llegaron los días malos a Jesucristo. Pero dice la Biblia que Jesucristo puso el gozo por delante. Y eso es lo que tenemos que poner nosotros. Llegó Señor, viene Señor, pero yo veo la salida allá. Porque no permitirá el Señor que llegue una prueba, una tentación que no podamos soportar. Porque juntamente con ella dará la salida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así es de que ambos conceptos, la inmanencia y la trascendencia, son considerados atributos de Dios, o en muchas tradiciones teológicas no son mutuamente excluyentes, sino que se complementan para ofrecer una imagen o una figura más completa de la naturaleza de Dios. Un ser que está infinitamente por encima de su creación, pero que a la vez se encuentra íntimamente presente en ella. Ese es nuestro Dios. Y no hay otro como Él. Por eso el Señor le dice a su pueblo a través de el profeta: ¿a qué me haréis semejante? No hay nada que se pueda parecer a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pongámonos en pie, hermanos, en esta mañana. Y vamos a orar al Señor dándole gracias por lo que Él es. Porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Maravilloso. Aleluya. Él es especial. Hermanos, el ser humano tiene un trato especial de parte de Dios. Y lo más importante, dice su palabra que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Yo no sé cuál sea tu necesidad en esta mañana, pero eso sí yo sé, que nuestro Dios la conoce. Y yo le creo al Señor que Él va a suplir conforme a tu necesidad. Él lo va a hacer porque yo sé de que para Él no hay nada, hermanos, difícil. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Confiar y esperar en Él. Confiar y esperar en Él, porque Él prometió, y fiel es el que prometió, el cual lo hará. Confiemos en Él. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar socorro en el día oportuno. Quizá hoy estamos bien, pero mañana no sabemos. Por lo que debemos de fortalecernos en Él. Aleluya. Porque la fortaleza viene de Él. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir en el día malo. Porque el día malo le llega a los malos, pero también le llega a los hijos de Dios. Porque mientras estemos en este mundo, alguna penalidad vamos a sufrir. Pero gloria al Señor por su presencia, por su Espíritu que está en nosotros, quien nos da la fuerza, la fortaleza para salir adelante, hermanos. Y la victoria es del Señor. Aleluya. Oramos al Señor en esta hora. Levantamos nuestra voz. Lo invito, hermano, que adore al Señor en esta mañana, que le dé gracias al Señor, porque Él
le ha dado a conocer grandes cosas. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hermosa mañana, en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, oh Dios de la gloria, porque tú moras, porque tú vives en nosotros, tú sientes por lo que estamos pasando. Estas aflicciones, Señor, estas desesperaciones, estas ansiedades, estas depresiones, Señor, que de pronto pueden llegar a nuestras vidas. Te ruego, mi Dios de la gloria, que sigas ayudando a tu pueblo, Señor. Que sigas, Señor, vivificando a los quebrantados. Que sigas libertando, Señor, a los cautivos, a los enfermos. En esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias. Y te pedimos, Señor Jesús, aleluya, que ayudes a tu pueblo y que seas tú, Señor, glorificando tu santo nombre en medio nuestro.